Buenas noches, bienvenidos a esta reunión científica de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Antes de empezar la misma, les voy a pedir un minuto de silencio en pie por la muerte y desastres que han ocurrido en la Comunidad Valenciana. Esta noche se defenderán dos de los premios concedidos en el concurso 2023. El primero de ellos, el premio del excelentísimo Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz, patrocinado por dicha corporación, fue convocado con el tema Trabajo de investigación original en biomedicina translacional y fue concedido al trabajo titulado Las mutaciones recurrentes en los lugares de corte y empalme afectan a los genes clave del linfoma difuso de células B grandes. Resultaron ser sus autores don Juan Carlos Álvarez Pérez, licenciado en Biología con grado de doctor, don Álvaro Andrade, don Juan Rodrigo Patiño Mercado, doña Marta Cuadros, don Carlos Baliña Gavira y don Pedro Pablo Medina Vico, de Granada. El premio fue entregado el 25 de enero de 2024. En el día de hoy no puede defender el citado premio el primero de sus autores, don Juan Carlos Álvarez Pérez, por motivos de enfermedad familiar. Y le sustituye don Pedro Pablo Medina Vico. Tiene la palabra. En primer lugar, quería agradecer a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz por este premio, este galardón que nos llena de orgullo tener. Voy a intentar hacer lo más sencillo posible esta charla, que es una charla de un tema bastante específico y que, como comentaba con el anterior galardonado, pues a veces es difícil saber de todo y de cosas tan concretas como la que se habla hoy en día en ciencia. Entonces voy a intentar hacer el esfuerzo de intentar hacerlo lo más asequible posible, aunque es verdad que es un tema demasiado concreto. Es un trabajo que se publicó en la revista Blood, que en inglés significa sangre, una de las revistas más prestigiosas a nivel internacional en el campo de la hematología. Y esta será la que habla de contenido. Hablaré en primer lugar de la enfermedad que estudiamos, que es un linfoma. Después hablaré de unos análisis genéticos que nos han hecho descubrir unas alteraciones que hasta el momento no se conocían, y después sobre las repercusiones que tiene nuestro hallazgo para la clínica del linfoma y cómo se puede aplicar en un futuro en el día a día. En primer lugar, comentar que este trabajo se ha hecho analizando muestras de una enfermedad que es un tipo tumoral, se llama linfoma. El linfoma es un tumor sólido causado por el sobrecrecimiento de unos linfocitos, ¿no? Entra
parte de los grupos de estas células blancas de la sangre, pero a diferencia de las leucemias, que son líquidas, los linfomas son tumores sólidos. Y tiene un nombre muy descriptivo porque se lo han puesto los patólogos como otras enfermedades. Entonces, el linfoma que estudiamos aquí es el linfoma difuso de células B grandes. A mí es un nombre, verdad, que bastante descriptivo, pero esto es así porque son los patólogos los que le han puesto el nombre, porque es lo que parece al microscopio. Al microscopio son células grandes que se distribuyen de forma difusa y después son linfocitos tipo B. Básicamente en el cuerpo tenemos dos tipos de linfocitos, los linfocitos B, que son los linfocitos que producen los anticuerpos, y los linfocitos T o citotóxicos, que coordinan una respuesta de ataque célula a célula. Esto es un tumor de células B y que se originan en un aparato que son los nódulos linfáticos. Básicamente tenemos el aparato circulatorio que todo el mundo conocemos, el más popular, que es donde están los vasos sanguíneos, y después de forma paralela tenemos un aparato linfático. Ese aparato linfático, las células que fluyen son linfocitos, de ahí viene su nombre, y bueno, ejercen unas funciones complementarias de drenaje, limpieza y presentación de antígeno y defensa. Y son los linfocitos B los que se encargan de esta defensa a través de unos nódulos linfáticos, y es allí donde se establecen este tipo de tumores. Es el linfoma más común que existe y se da principalmente en personas mayores. Esto no excluye a jóvenes y niños que de forma extraña lo pueden padecer, pero normalmente se encuentra su epidemiología concentrada en personas adultas mayores de 60 años. Es un linfoma muy agresivo. ¿Qué significa esto? Pues que crecen muy rápido. Son linfomas que se tienen que controlar rápidamente en la clínica, porque si no, ponen rápidamente en peligro al paciente. Y su tratamiento desde hace mucho tiempo pues sigue una clínica que consiste en 5 fármacos cuyo acrónimo es R-CHOP. Estos 5 fármacos pues bueno, se utilizan desde hace bastante tiempo. No se ha visto superada esta técnica, o sea, este fármaco de primera línea por otros tratamientos, aunque es verdad que se está investigando bastante, pero sigue siendo un linfoma muy peligroso. De hecho, es de los que peor supervivencia tiene. Y cuando a los 5 años, una vez de su diagnóstico, pues tiene una supervivencia del 55 al 60%, que bueno, no, es una supervivencia mala para lo que es un linfoma. Es verdad que hay tumores que tienen peor supervivencia, pero dentro de los linfomas este sería el más grave, ¿no? Entonces tenemos que seguir estudiándolo, y todos los esfuerzos que hagamos para colaborar en este sentido pues son pocos. Son unos linfomas que se diagnostican desde el punto de vista morfológico. Y bueno, esto pues siempre nos ha generado problemas para comprender la enfermedad, porque son muy heterogéneos. Aunque parecen lo mismo, genéticamente se han visto que son un grupo muy heterogéneo que se deben de estudiar de forma individualizada. Y esto es lo que se ha hecho en las últimas décadas. Científicos a nivel internacional han estado compilando muestras de linfomas y analizándolas genéticamente para ver si podíamos mejorar la estratificación de los pacientes y adecuar en los tratamientos y hacerlos más personalizados para poder mejorarlo. Y esto nos ha ayudado mucho a trabajar en la clínica. ¿Por qué? Pues porque aunque haya tumores que se parezcan, filogenéticamente
pueden proceder genéticamente de organismos muy diferentes, ¿no? Esto ya nos lo ha enseñado la biología, cuando las primeras clasificaciones se hacían de forma morfológica y se podían clasificar objetos que se parecían en los mismos grupos, pero la morfología muchas veces nos engaña. Y la genética pues, nos ha ayudado a la biología a clasificar mejor los organismos, y la genética nos está ayudando a los patólogos a conocer mejor los tumores y poder diferenciar dos tumores que se parecen morfológicamente, pero que son diferentes y que necesitan un tratamiento diferente. Esto ha hecho que en los últimos años se hayan propuesto diferentes formas de estratificar linfomas, ¿no? Y han surgido diferentes clasificaciones desde el punto de vista genético que se está viendo que son mejores y que pueden atender mejor a la clínica de los pacientes. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues analizando genomas en un esfuerzo económicamente muy grande y hecho por grupos internacionales, porque las secuenciaciones de genomas son costosas y no se pueden ejercitar por laboratorios individuales, básicamente por los costes económicos de producción de esos datos y por los análisis que son complejos. ¿Qué pasa? Pues que no todos los grupos son expertos en la genética y pues se han estado publicando datos que no estaban bien analizados porque no todos los grupos son expertos en todos los campos. Nosotros somos un grupo de investigación especializado en genética del cáncer y en unas regiones de nuestro genoma que no codifican proteínas. O sea, nuestro genoma, esto siempre sorprende cuando lo comento, pero nuestro genoma está codificado solo un 2% por proteína. ¿Y esto qué significa? Que el 98% de nuestro genoma contiene una información que no sabemos muy bien que funciona y siquiera si tiene función. Esto ha hecho pues, que haya gente que se haya planteado que ese genoma es un genoma basura, que no sirve para nada. Pero las últimas investigaciones han visto que esto no es así. Y de hecho, el último premio Nobel de Medicina y Biología que se ha dado, se ha dado al estudiar los microARNs que forman parte de este genoma que no codifica proteínas, que hace cosas, lo que pasa es que nosotros no sabíamos que era capaz de ejecutar alguna función. Bien, entonces, cuando los científicos estudiaban estas secuencias, descartaban las secuencias que no codificaban proteínas y se estaba perdiendo una información muy valiosa. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Rescatar esa información, la hemos salvado, la hemos analizado y hemos visto que era una información muy valiosa que nos ayudaba a diagnosticar mejor los tumores. ¿En qué regiones nos hemos basado? Pues bien, nuestro genoma, ya saben ustedes que codifica la información en el ADN, pero lo codifica de una manera muy extraña, en el sentido de que no toda la información está seguida, sino que está distribuida en fragmentos que intercalan una información que no sirve para codificar proteínas. Esto es algo, pues ya lo conocemos las personas que estudian biología, pero choca un poco pues conocer cómo se distribuye esta información, porque los humanos no distribuimos la información de esta manera, ¿no? Y así, por ejemplo, tenemos trocitos de información que nos ayudan a sintetizar las herramientas de las células, que son las proteínas, separados por grandes trozos de información que se deben de eliminar y se deben de empalmar
con la región que sí que codifica información. Las regiones que codifican información se llaman exones y las otras regiones se llaman intrones. ¿Cómo diferencia la célula qué es un intrón y qué es un exón para seleccionar y poner juntas todas las regiones que codifican la información? Pues a través de una secuencia específica. Y si esas secuencias mutan, la célula se equivoca y empieza a generar proteínas que no funcionan y que incluso pueden producir patologías como el cáncer. Así, pues, yo digo, normalmente la célula pues, codifica esta información para generar el producto final, que es la proteína, y estas secuencias que interrumpen a las secuencias codificantes se deben de eliminar. Y se debe de hacer de una manera precisa. Si se equivoca la célula y las elimina mal, se crean productos de proteínas aberrantes que generan patologías, como he dicho, entre ellas el cáncer. Bien, nosotros hemos rescatado esta información, la contenida en la que dice exactamente cómo se debe cortar la secuencia, y hemos visto que esa información tenía mutaciones. Los científicos que habían hecho estos grandes análisis con muchas muestras no habían tenido en cuenta esa información, y nosotros hemos visto que hay que tenerla en cuenta porque esa información es capaz de eliminar la función de genes importantes en el linfoma. Y bueno, esto lo describimos por un método bioinformático, que no tiene sentido que explique en detalle, pero sí que podemos determinar que las mutaciones en estas regiones son capaces de alterar funcionalmente a proteínas importantes en linfomas, y lo hacen de diferentes formas. Aquí el primer ejemplo me va a servir para ilustrar qué es lo que está pasando. Aquí la célula tiene que coger esta región 4 y unirla a la 5 en un proceso de maduración donde se elimina esta región que está con este arquito. Pues bien, si mutamos estas secuencias que contienen la información para hacer un corte preciso, la célula se equivoca y en vez de unir 4 con 5, lee 4 con esta región, con 5 como si fuera todo una única secuencia codificada. Esto le conlleva a crear una proteína aberrante que no funciona y que pues genera un problema en el tumor. Nosotros hemos visto que esto pasa con frecuencia en genes importantes y que hay que tener en cuenta estas alteraciones porque aumentan de forma muy significativa las mutaciones en genes que nos ayudan a clasificar los linfomas. Genes que antes no estaban mutados según los análisis genéticos que habían hecho estos grupos, hemos visto que sí que están mutados, lo que pasa es que estos grupos no habían tenido en cuenta esta información, y que pues vemos que no hay que desperdiciar esta información, pues aumenta de forma significativa la presencia de mutaciones en genes importantes para la clasificación y el tratamiento del linfoma. Y esto es un ejemplo visual para que ustedes vean. Esto es un gen que hemos estudiado en otro artículo que se llama BCL7A, y ven ustedes en esto donde pone splicing, este sería la longitud del gen, que tiene unos 250 aminoácidos, y todas las mutaciones recaen sobre el sitio este que se llama splicing, que son los splicing son estos sitios de corte y empalme de secuencias que pues la célula tiene que identificar y poder actuar sobre ellos. Y como ustedes ven, casi todas las mutaciones recaen sobre estos sitios de corte y empalme que hacen que la célula se equivoque, y en vez de producir y hacer estos intermediarios para producir la proteína
de forma precisa, pues la célula yerra en estos hechos y genera proteínas aberrantes. Una de ellas es esta que ven ustedes, que se llama delta 27 y que hemos descubierto que es una proteína que para tumores, cuando está en forma intacta, y cuando sufre este tipo de alteración, pues genera tumores, ¿no? ¿Esto en qué se traduce en la clínica? Pues en una mejora del diagnóstico de pacientes. Nos ayuda a comprender mejor la enfermedad y nos ayuda también a que los pacientes se puedan clasificar en un grupo específico en función de que tengan estas mutaciones, ¿no? Y hemos conseguido pues mejorar este diagnóstico de los pacientes utilizando pues, estos análisis en las secuencias de splicing, que son las que concentran este tipo de mutación. Entonces, como dos pequeños puntos de conclusión que obtuvimos con este artículo, fue que las mutaciones de sitio de empalme pueden contribuir a la alteración de genes clave en linfoma y hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizar los genomas de los pacientes, y que analizar estas secuencias que son importantes y que no codifican proteínas, pero que sí que nos pueden ayudar a fabricarlas de forma correcta, pues es algo que no se debe obviar, ¿no? No es solo coger las secuencias que codifican proteínas y analizarlas, sino que hay que aumentar los análisis a las secuencias reguladoras. Y con esto, nada más dar las gracias a todo el equipo de investigación y a colaboradores de diferentes centros que nos han ayudado a ejecutar ese trabajo. Sin más, pues muchas gracias. Entréguele por favor al primer firmante la medalla que lo acredita como académico correspondiente. Se hace entrega a la vicepresidenta del excelentísimo Colegio Médico de Cádiz, y este es el título del mismo. Enhorabuena. Enhorabuena. El siguiente tema es el acceso al premio In Memoriam profesor Martín Farfán, que fue convocado con el tema Trabajo de investigación original en salud pública. Fue concedido al trabajo titulado Vacunación contra el SARS-CoV-2 y su relación con interés público en salud mental, un estudio entre 2020 y 2022 en España. Resultaron ser sus autores don Juan Antonio Becerra García, que nos acompaña, licenciado y doctor en psicología, doña Sara Barbeito, doña Ana Calvo y doña Teresa Sánchez Gutiérrez, de Logroño, La Rioja. El premio le fue entregado el 25 de enero de 2024. Tiene la palabra para su defensa pública. Señor presidente, ilustrísimos académicos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Es un placer encontrarme defendiendo este trabajo aquí, ¿no? Sobre todo porque es importante el reconocimiento, un aspecto que yo considero bastante relevante, ese reconocimiento con ese acceso a este premio, ¿no? Y es un orgullo estar aquí y poder presentarles el mismo, ¿no? Esos resultados, esos hallazgos
que como vamos a ver es un trabajo que está en la antípoda, ¿no?, de lo que ha hecho el compañero. El compañero es un trabajo súper específico en una temática muy, muy concreta. Aquí es una cuestión muy general porque todos estamos en la misma situación de haber pasado por la pandemia, situación de vacunas. Vamos a hablar también de esos principales resultados de, bueno, cómo son esas búsquedas en Internet, ¿no?, que todos realizamos durante la pandemia. Y es un poco la síntesis que viene a hacer el trabajo. Bien, pues voy a empezar. Este es el título que tiene, que en español, esa vacunación contra el SARS-CoV-2 y su relación con el interés público en salud mental, un estudio entre 2020 y 2022 en España, que realizamos en el equipo de investigación de Psicología General Sanitaria de la Universidad Internacional de La Rioja, universidad donde actualmente desarrollo mi labor docente y de investigación, aunque yo soy de aquí, de la región, soy de Jaén, he realizado mi formación de licenciado de defensa de tesis, ¿no?, toda mi amplia formación, podemos decir, en el ámbito de la psicología que tengo. Procedo también de esta provincia de Jaén, y donde, bueno, pues un poco a modo de presentación, donde he realizado esa actividad docente e investigadora, pues han sido fundamentalmente en estas dos instituciones. Bien, pues el trabajo, como ven aquí, está publicado en la revista Psychology, Health and Medicine en el año 2023. El año 2023 es un trabajo que, como vamos a ver, abarca desde 2020 a 2022. Y voy a seguir bueno, 3 puntos fundamentales que van a intentar sintetizar, ¿no?, los principales aspectos del mismo. Desde un primer apartado de introducción que vamos a ver ahora, para, bueno, justificar un poquito, ¿no?, por qué surge esta idea. Luego vamos a ir a la metodología. Como van a ver, es una parte muchísimo más sencilla en cuanto a bueno, los instrumentos que utilizamos para el desarrollo del mismo, y finalizaremos con un apartado de resultados y discusión, sintetizando lo principal, ¿no?, del trabajo. Bueno, ¿qué podemos decir que no conozcamos, ¿no?, y más con esta audiencia de profesionales sanitarios, ¿no?, sobre la pandemia? Seguro que es de interés de muchos de ustedes en el estudio, ¿no?, en la publicación, a nivel docente. Una crisis, podemos decir, la que nos condujo, ¿no?, esta nueva enfermedad, la COVID-19, una importante crisis de salud pública. Creo recordar datos de la OMS de 2022, que en España, los que se refieren en el artículo, había más de 11 millones de infectados, más de 100.000 muertes por esta causa, ¿no?, y teniendo un impacto a todos los niveles, a nivel, está claro, asistencial, sanitario, a nivel, podemos decir, de actividades de la vida diaria, en la vida de cada uno de nosotros, ¿no?, y también a nivel de bienestar, de salud mental. Aquí en este pequeño esquema que pueden ver es lo que a mi juicio, bueno, ¿por qué ha tenido el COVID-19, ¿no?, o la situación de pandemia derivada de esa nueva enfermedad un impacto tan importante en la salud mental? Bueno, pues por la propia novedad a nivel científico, a nivel asistencial que requería la enfermedad, la complejidad del tratamiento inicial, ¿no?, con ese desconocimiento, la forma de transmisión también, bueno, es algo nuevo, periodos largos de incubación, personas asintomáticas que transmitían la enfermedad, la importancia, ¿no?, de las medidas sociales que nos afectó en lo más profundo, ¿no?, de nuestra intimidad, cuando salimos a la calle, ¿no?, cuando podemos salir a hacer deporte, etc. Bueno, pues todas esas situaciones, además de las propias medidas sanitarias, ¿no?, la necesidad de contar con recursos, fueron, pues, bueno, ese caldo de cultivo que generó esa situación de amenaza, ¿no?, esa situación de novedad, de incertidumbre, que hicieron que la situación de pandemia se convirtiera en una situación, pues, de estrés mantenida en el tiempo.
Bueno, pues voy a centrarme en esa parte de medidas sanitarias, en el tema que nos ocupa, es la vacunación, ¿no?, frente a la COVID-19. Vacunación que se acelera de forma importante por la necesidad de controlar esta problemática, donde se pusieron muchísimos recursos, ¿no?, para su desarrollo, donde se solapan esas fases de los ensayos clínicos necesarios para su desarrollo, donde también podemos decir que es un aspecto importante en el desarrollo de estas vacunas, pues esa parte de nuevas tecnologías, ¿no? A lo mejor me viene a la mente, soy un especialista en este ámbito de las vacunas de ARN mensajero, ¿no? Esa novedad, esa carrera, ¿no?, que también, pues, yo creo que creó incertidumbre. Y aunque la evidencia, o sí podemos encontrar en la evidencia un impacto, ¿no?, relevante a nivel sanitario en el plano físico, pues bueno, esta vacuna se ha visto relevante para prevenir esa mortalidad, esa forma grave de la infección, pero ese impacto de ese desarrollo rápido, ¿no?, de este medio de control, pues no tuvo el mismo tipo, ¿no?, en cuanto a cantidad de atención empírica para bueno, el impacto a nivel psicológico. Aquí tenemos algunos trabajos de investigación, ¿no?, que vemos, pues, que hacen referencia a ese impacto psicológico de la vacunación contra el COVID-19 en la salud mental, fundamentalmente desarrollado en Norteamérica, en Estados Unidos, y dentro de un marco de encuestas generales a la población para ver el estado, ¿no?, en el que estaban dentro de la pandemia. Y eran estudios que utilizaban medidas de autoinforme ultra breves, con 2 ítems, ¿no? No sé si lo conocerán, el PHQ, el cuestionario de salud del paciente, que con 2 ítems o 4 ítems intenta valorar el malestar psicológico, intenta valorar esas manifestaciones ansioso-depresivas, que es lo fundamental que recoge este estudio. Sobre todo, pues, obtienen que hay un impacto, por decirlo de una forma más correcta, hay una relación entre haber recibido una vacuna contra la COVID-19 y presentar un menor distrés psicológico, una menor preocupación, ¿no?, una menor sintomatología ansioso-depresiva. Y otros estudios hablan de la relación entre el número de personas vacunadas, una relación positiva entre el número de personas vacunadas y una disminución, ¿no?, de este malestar psicológico, pues, valorado con, a lo mejor en algunos estudios, con un par de ítems, ¿no? Bueno, es una de las herramientas, son evaluaciones que se hacen totalmente online, pero en esta situación pandémica muchos estudios apuntaban a otra fuente importante de datos para conocer, bueno, el posible impacto que tiene la situación y la evolución de la pandemia en la salud mental. ¿Adivina cuál es? Pues Internet. Las búsquedas que todos realizábamos, que necesitábamos conocer, ¿no? Necesitábamos conocer. Internet era una fuente muy relevante y es donde, bueno, hoy día todos vamos a buscar cualquier cuestión, ¿no?, que nos preocupa, y centrándonos en temáticas de salud, pues a nivel de salud, cualquier cuestión que nos preocupa, vamos a ir. Fundamentalmente, esas investigaciones que indicaban, bueno, pues que esta herramienta o diferentes herramientas que podemos encontrarnos en Internet eran relevantes para ver el impacto psicológico de la pandemia, se centran fundamentalmente en otra herramienta que seguro conocerán, ¿no? Tendencias de Google Trends, que nos permite ver, bueno, pues cómo es el interés en determinados términos concretos en una área geográfica específica, para valorar, pues, en un periodo concreto de tiempo, para comparar distintos términos y que nos devuelva una información, pues, que sería, bueno, pues, en esos términos que queremos ver, cuál tiene un mayor volumen relativo de búsqueda, que indicaría, bueno, pues, ese interés general, y cuáles tienen un menor interés de búsqueda, que indicaría, pues, un menor interés público, ¿no? Por ejemplo, esperemos que no nos falle ahora la tecnología. Bueno, esta herramienta se había aplicado fundamentalmente para conocer la evolución de la pandemia en los primeros momentos.
Los primeros momentos, bueno, pues cuando aumentan los casos, los primeros meses, cuando se aplican las primeras medidas de confinamiento, etc. Traigo a modo de ejemplo qué se encontró con esta herramienta, que es muy, bueno, podemos decir el grueso, ¿no?, de estudios. Aquí un estudio a nivel internacional que habla de esa correlación que se encuentra entre diferentes términos relacionados con salud mental, suicidio, depresión, ansiedad e insomnio en diferentes países. He puesto aquí una pequeña muestra, ¿no? En España vemos en relación el número de muertes, el número de casos con ansiedad, con la búsqueda de ansiedad e insomnio, ¿no? Una correlación positiva. Ocurre lo mismo en Italia, si prestamos atención al insomnio. Vemos que en Francia ya es diferente, ¿no? Vemos que depresión hay una correlación negativa, ¿no? Disminuye las búsquedas en depresión. Esto es una tendencia que se encuentra a nivel global, que podemos decir que lo usual que se encontraba era una disminución de búsquedas en depresión y suicidio, un aumento, una correlación positiva con los casos y muertes con insomnio, y ansiedad era un poco, bueno, pues algo que se encontraba en algunos países y en otros no. En el caso de España se encuentra esa correlación positiva con el número de casos y el número de muertes, ¿no? Es a modo de ejemplo. Profundizamos nosotros también en esta cuestión en un artículo publicado en la revista española de Psiquiatría y Salud Mental, antes Revista de Psiquiatría y Salud Mental, en el que, como ven aquí, en esta parte, aquí que vea yo el puntero en primer lugar, aquí, en esta parte, veíamos que ese número de casos de COVID-19 se relacionaba con ansiedad. Incluye una pequeña variación con los estudios previos, que ahí se tiene en cuenta el tiempo. Es decir, los estudios previos analizaban la asociación como si ocurriera en el mismo momento. Aquí realizamos un análisis de serie temporal y vimos que una semana después de que aumentaran los casos, aumentaban la búsqueda en ansiedad. Era la correlación significativa que nos salía. Y luego también otra cuestión que es importante, esta tabla, la tabla que tienen a la izquierda, en el que, bueno, pues 4 semanas antes y 4 semanas después de los dos estados de alarma, el de marzo y en el de octubre, vimos ese cambio, ¿no? En ansiedad, menor antes, mayor después, y en depresión, que se obtiene lo mismo, menor búsqueda, ¿no?, de términos, sobre todo en el primer estado de alarma. Eso se ha explicado, y puede sonar un poco, puede impactar, ¿no?, y puede ser una pregunta, ¿y a qué se debe esto, no? Se ha explicado como esos términos de cohesión social, ¿no?, de ese efecto de la unión a nivel social de personas que están pasando la misma situación. Hay un apoyo, hay una perspectiva vital, ¿no?, diferente, que es lo que se encuentra en relación a estos términos de ansiedad y depresión, de depresión en este caso, y suicidio, como veíamos en los estudios anteriores. Bueno, pues esto es lo que teníamos utilizando esta herramienta de Google Trends, ¿no? No se había utilizado una herramienta que en relación, pues bueno, para ver cómo hay interés en salud mental, en el número de casos, cuando aumentan el número de muertes, pero no cuando se instauran esas medidas sanitarias. Sí lo valoramos aquí nosotros a nivel nacional en esos estados de alarma, de confinamiento, etcétera, que conllevaban algunos de ellos cambios de hábitos. Bueno, pues nos propusimos este estudio a nivel nacional de utilizar Google Trends. ¿Para qué? Para determinar cómo cambia el interés público en salud mental entre la etapa de pandemia anterior al inicio de vacunación y diferentes periodos que tomamos de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en España. Y con esto pasamos a presentar la metodología, los métodos que seguimos para hacer, ¿no?, esta valoración de cambio del interés público en salud mental a raíz de ver cómo era el cambio en los volúmenes de búsqueda en diferentes términos. Bien, pues, 2 puntos fundamentales de la metodología. Una parte de recuperación de la información, donde vamos a recoger las fechas de cumplimiento de los hitos de vacunación, y otra parte importante de esa recuperación de la información es qué buscamos en Google Trends.
¿Qué término? Bueno, pues los datos sobre la consecución de esos diferentes hitos de vacunación los obtenemos de los informes de gestión de la vacunación que publicaba el Ministerio, ¿no? De ese seguimiento de la campaña de vacunación, y seleccionamos 4 periodos. Un primer periodo, del 1 de marzo hasta el 26 de diciembre, previo al inicio de vacunación. Un periodo 2, desde el inicio de vacunación hasta que se alcanza el 50% de personas con pauta completa, es decir, que tienen las 2 dosis de vacuna contra el COVID-19. Vamos a ver ahora que son periodos que difieren, no en la amplitud que tienen, pero los datos que se aportaban a veces no eran todos los sistemáticos y constantes, ¿no? En ese momento, y por eso tomamos como unos límites que pueden parecer un poco aleatorios, ¿no? a la vista. Un tercer periodo que abarca desde la consecución de este 50% de la población con pauta completa hasta el 70%, y un periodo 4, periodo posterior a la consecución del 70% de la población con pauta completa. Bueno, la otra herramienta fundamental de recuperación de información, Google Trends. Arriba podemos decir que se incluyen los términos que vamos a buscar: ansiedad, depresión, estrés, insomnio y suicidio, y donde tienen marcado con 1 nos va a dar la herramienta, la aplicación, el volumen relativo de búsqueda de esos términos de salud mental. Se estudió en las 4 semanas, en los 4 periodos que conllevan 98 semanas en total, que van del 1 de marzo de 2020 al 15 de enero del 2022, en todas las categorías de búsqueda: noticias, salud, literatura, etc., en España. Otra parte importante de la metodología, bueno, pues el propio análisis de datos que se presentó una estadística descriptiva del volumen relativo de búsqueda de esos términos de salud mental en esas 18 semanas. Se comprobaron los supuestos de normalidad, porque lo que se hizo luego en los diferentes periodos es aplicar un análisis de varianza, una nova de un factor por el periodo de tiempo, ¿no? Para ver, bueno, pues esas diferencias entre los distintos periodos con comparaciones post-hoc de Bonferroni y tamaño del efecto de eta cuadrado. Bueno, pasamos ya a esa parte final. Yo creo que a lo mejor pues la más interesante. Los resultados, la discusión. Aquí en esta gráfica vemos esos diferentes periodos. Periodo 1 previo al inicio de vacunación, periodo 2 desde el 50 hasta que se alcance el 70% de la población con pauta completa, periodo 3, perdón, lo he dicho al revés, periodo 2, desde el inicio de la vacunación hasta que se alcanza el 50% con pauta completa, periodo 3, desde que tenemos el 50% de personas con pauta completa hasta el 70%, y el 4, más allá del 70%, es decir, el periodo posterior a que se haya alcanzado ese 70% de población con pauta completa. ¿Qué se puede observar? Bueno, pues esa diferencia entre los periodos debido a esa información, ¿no? Irregular. Algunos se alcanzan antes, otros después, periodos muy cortos como el 3. Vemos el volumen relativo de búsqueda de ansiedad, que es el término en salud mental de mayor interés de los 5 que comparamos, seguido de depresión, estrés, suicidio e insomnio. Fíjense también en la parte de suicidio con un abrupto pico en diciembre, ¿no? Que lo vamos a comentar en las limitaciones, el impacto que pueden tener, ¿no? Diferentes noticias en la búsqueda de esos términos, y eso es lo que inferimos, ¿no? de ese abrupto pico. Luego vemos pues esos cambios, ¿no? 2 muy llamativos en el periodo 1, ¿no? Esos 2 picos muy pronunciados con respecto a los estados de alarma. En este sentido, a nivel descriptivo, presentamos así esta gráfica en el trabajo, bueno, pues para complementar esos periodos cuando ocurren y los valores medios del volumen relativo de búsqueda. Bueno, ¿qué encontramos? Fundamentalmente, diferencia entre los periodos en los términos ansiedad, estrés e insomnio. Más concretamente, encontramos un volumen relativo de búsqueda en ansiedad que es menor en el periodo 4 respecto al periodo 2 y menor en el periodo 4 respecto al periodo 3. Eso es en ansiedad. Cuando se supera ese 70% de la población con pauta completa, hay una menor búsqueda de términos relacionados con ansiedad en comparación con los 2 periodos vacunales previos.
En estrés encontramos algo similar, menor volumen relativo de búsqueda en relación a temáticas de estrés en el periodo 4, cuando se supera ese 70% de la población con pauta completa, respecto al periodo previo de vacunación y el primer periodo de vacunación que incluimos en el estudio. Y respecto a insomnio, en la misma dirección, una menor cantidad media de búsqueda de términos relativos a insomnio respecto al periodo 2 de vacunación, desde el inicio hasta que se consigue el 50%. De esto, esta diferencia en el volumen relativo de búsqueda que podemos, bueno, a modo de interpretación, ¿no? de discusión, pues un posible cambio que ha conllevado el superar este 70% de la población con pauta completa de vacunación, un posible cambio en la salud mental, inferido ¿de qué? De esos cambios en los volúmenes de búsqueda de términos relativos a la salud mental. Es un estudio que también está en línea con esos estudios internacionales que comentaba al inicio, que indican un impacto positivo a nivel psicológico, ¿no? Ese impacto positivo medido con esos instrumentos ultracortos relacionados con personas que habían recibido pues, una dosis y su relación también con personas que han recibido pues, ambas. En este sentido, pues, podemos decir que están en línea, complementan, ¿no? A esa perspectiva psicométrica también desde la infodemiología, podemos decir, desde esos datos que podemos encontrar en Internet para ese seguimiento, para esa valoración de problemáticas de salud a nivel social, ¿no? Y otra cuestión a tener en cuenta, bueno, pues es un trabajo que aporta este análisis de volumen relativo de búsqueda para medir el interés social en términos cuestiones relativas a la salud mental en diferentes periodos de vacunación que no había sido considerado en trabajos previos a nivel psicométrico, donde habían pues, comparado personas que habían recibido la vacunación con personas que no, o habían correlacionado la sintomatología con el número de casos. ¿Qué justificación podríamos dar a por qué se obtienen estos menores niveles de búsqueda en nuestro entorno? Bueno, por una parte, porque esto también es otra cuestión importante, ¿cómo justificar o explicar lo que yo encuentro para encontrar, perdón, lo que yo expongo para encontrarle sentido? Bueno, aquí planteamos dos aspectos importantes. Por una parte, una elevada confianza de la población española en la vacuna frente al COVID-19. Una mayor confianza en la vacunación se traduce en unas actitudes menos negativas, ¿no? Menos dudas, y se relaciona con una menor sintomatología emocional con la inmunización, ¿no? Lo que podría reflejarse cuando se supera el 70% en la muestra española. Y aquí planteamos esta cuestión, ¿no? Un poco teniendo en cuenta la evidencia y lo que el trabajo internacional e informes internacionales, este informe creo que es del Imperial College, que indicaba, bueno, pues en comparación con distintos países, el nivel de confianza en la vacuna del COVID-19 que tenía España, un 78%, frente a, creo que informaban de un 56% en países de nuestro entorno como Francia, un 63% en Alemania, son los que creo recuerdo que estaban en esas cifras. La propia reducción de los temores sobre el COVID-19 y sus consecuencias, ¿no? La vacunación se asociaba pues, con una menor percepción de riesgo de muerte de formas graves, ¿no? de la patología. Bueno, pues ese alto porcentaje de vacunación, cuando se consigue, pues parece que una posible reducción de los temores de la población pueda ser la responsable, ¿no? O estar detrás, siempre siendo muy cauto, al menos en parte, ¿no? de esa búsqueda. Además, coinciden en esta fecha, en la fecha del periodo 4, cuando se supera el 70% de población con pauta completa, que se empiezan a dar esas informaciones, ¿no? Bueno, cómo es de efectiva la vacuna. Parece que las personas vacunadas tienen formas menos graves, tienen menor mortalidad por esta causa, ¿no? que da el Ministerio de Sanidad, y también pues, dentro de ese periodo 4 puede haber tenido cierta influencia. Algunas limitaciones de la propia herramienta, fundamentalmente, que es las que nos basamos, Google Trends, fundamentalmente usuarios que usen Google como motor de búsqueda, es de los que se va a obtener la información. Si hay otros usuarios que buscan términos de salud mental en otros motores de búsqueda o lo hacen
de otra forma que no sea utilizando Google, no vamos a tener esa información. Tampoco, a veces es un error asumir que es un muestreo, ¿no?, de la población, no es una muestra aleatoria, es un volumen relativo de búsqueda y nos da un valor relativo de los términos que compara. Tampoco hay un procedimiento estándar de búsqueda. Aquí lo que sí hicimos es un poco tener en cuenta lo que otros autores indicaban, y hay algunos autores que indican efectivamente que hay que tener, pues, unas cuestiones básicas a realizar. Términos de búsqueda, especificarlos, incluirlos de forma, podemos decir, sin mayúsculas, sin esos caracteres especiales, incluir periodo, incluir ámbito geográfico, y tener en cuenta lo que le comentaba, ¿no?, que creo que se ve muy bien en la gráfica, esa influencia de las noticias, ese impacto en algunos picos abruptos, ¿no? En ese caso, pues, creo recordar que era en diciembre de 2021, que coincidió con el suicidio de una actriz española, ¿no?, en este caso. Bueno, como conclusiones finales para cerrar, ¿no?, en este sentido, ¿qué tres aspectos considero que pueden ser los más relevantes de este trabajo? Bueno, pues que existe, parece observarse, que hay una menor necesidad de información en temáticas concretas de salud mental tras superar el 70% de la población con pauta completa. Se infiere del menor volumen de búsqueda respecto a periodos previos. También, pues bueno, esto reflejaría que superar este hito vacunal pudo tener un impacto positivo específicamente en esos procesos psicopatológicos, vamos a indicarlo así, ¿no?, en procesos como ansiedad, estrés o insomnio. Y una cuestión que puede ser relevante, ¿no?, estábamos inmersos también en potenciar esa campaña de vacunación muy relevante a nivel de salud pública. Bueno, pues además de toda la evidencia, de toda la que tenemos en relación a otros trabajos a nivel psicométrico del impacto positivo de la vacunación en la salud mental, considerar este cambio en las preocupaciones que se puede observar en Internet, consiguiendo altas tasas de vacunación superiores al 70%, para complementar esa información, ¿no?, promocional de la campaña de vacunación. Bueno, una pequeña aplicación práctica, ¿no?, de este análisis. Y por mi parte no tengo mucho más que comentarles sobre el trabajo, darles las gracias de nuevo por encontrarme hoy aquí y nada, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. La medalla de académico correspondiente y el título que lo acredita. Enhorabuena. Siéntese con nosotros. Tenemos unos minutos, si les parece, para un coloquio con los autores de ambos trabajos, ambos interesantes trabajos que se han presentado esta noche. Profesora Almenara. En primer lugar, felicitar a los dos ponentes, que los dos trabajos me han parecido brillantes e interesantes. El primero menos conocimiento, no soy ni básico ni químico, entonces, pero en fin, sí una curiosidad, ¿hasta qué punto de todo lo que estáis haciendo ya se ha trasladado o en qué momento procesal estamos el traslado de esos conocimientos a la práctica clínica diaria? Es decir, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Como momentos iniciales o el camino recorrido ya es importante? Muy bien, pues estamos todavía intentando llegar, pero el camino ya está trazado. El diagnóstico de estos linfomas tiene una historia que ha hecho, pues bueno, al principio se diagnosticaban solo los linfomas utilizando microscopios. Esto pues ha generado muchos problemas porque pues, todos los tumores se parecían, y después se llegó con el advenimiento de
de los análisis genéticos a hacer lo que se llama transcriptoma, ¿no? que se coge la ARN, se estudia esta información genética y se clasifican. Y con esa clasificación hemos mejorado, se establecieron pautas de tratamiento que consiguieron salvar lo que era una mortalidad bastante elevada que tenían los linfomas. Esto fue hasta hace apenas 3 años que se ha pasado ya de utilizar eso que se llama perfiles de expresión a un análisis más genético, más fino, ¿no? Esto se está llevando a la clínica ahora, sobre todo en Estados Unidos, que es donde se ha descubierto. Y aquí, bueno, tenemos las herramientas, pero todavía no está puesto a punto en los hospitales. Y yo creo que en los próximos años empezarán a aplicar este tipo de análisis que bueno, nos ayudarán a estratificar mejor a los pacientes, ver sobre cuáles hay que ser más agresivos en los tratamientos, pero sin duda bueno, mejorarán la clínica, como ya se ha hecho antes, ¿no? Lo que pasa es que desgraciadamente se tarda y yo creo que a lo mejor todavía queda casi una década en poder llegar ahí. Pues felicitarte también. Desde que leímos el trabajo para evaluarlo, nos pareció un trabajo muy original y con una perspectiva de futuro importante. De hecho, a nosotros nos ha hecho reflexionar, y quizás después hablemos más detenidamente del tema. Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo sobre la epidemiología del suicidio, en un proyecto a nivel nacional que se llama Proyecto Universal, y que nos ha dado pistas fundamentalmente sobre factores determinantes del suicidio en población universitaria, aquella población que inicia su estudio en la universidad, para aquello del factor estresante que pudiera ocurrir. De ahí hemos pasado también a analizar lo que es la esperanza de vida y los años potenciales de vida perdidos como consecuencia del suicidio en nuestro país, y sí que estaríamos interesados en encontrar un perfil que caracterice de alguna manera la personalidad suicida. Pensábamos que nos podía ayudar lo que usted nos presenta, aunque los datos en relación al suicidio pues no son muy optimistas, ¿no? Me gustaría que hicieras una valoración sobre eso, sobre esos datos del suicidio, si no tiene algún... Porque nosotros tratamos de buscarlo relacionando la mortalidad por suicidio y las búsquedas. Pero a lo mejor no hemos empezado todavía, a lo mejor nos estamos equivocando, no sé si tienes experiencia en ese terreno, si habéis abordado algo o si conoces algo sobre el tema. Porque a nosotros sí que nos interesa mucho. De hecho, la investigadora que puede empezar está aquí. No, en ese sentido, bueno, en relación a necesidades, ¿no? Términos relacionados, tratamientos, puede dar una información del interés público en esas temáticas. Ahora, la gestión es difícil, ¿no? A la hora de ir a términos concretos o cuestiones que nos interesan. Sí puede ser un aspecto importante, bueno, pues voy a ver qué terminología, términos relacionados con suicidio pueden haber aumentado. Pueden haber aumentado, bueno, pues a lo mejor que se está buscando más manifestación del suicidio o sintomatología que esté relacionada o tratamientos que se utilizan, ¿no? Si nos puede dar una información relevante de qué es lo que está buscando la población y hacia dónde puede ir una campaña, ¿no? Informativa más sensibilizada en ese aspecto. Hay, supongo que muchísima más tecnología a la hora de analizar en profundidad, ¿no? los datos, ya no únicamente de Google, sino también de otras fuentes que puede darnos Internet en ese ámbito infodemiológico, redes sociales, muy importantes, ¿no? Ahí me temo, o ya me hubiera gustado dar un poquito más de información, pero es una temática muy relevante y un complemento, ¿no? Lo ponía un poco sobre la mesa en el trabajo.
a nivel psicométrico se ha realizado algo, pero es un complemento necesario de explorar, y es un complemento necesario de explorar haciendo que pues, una integración multidisciplinar, ¿no? Muy relevante en personas que tengan ese buen manejo, ¿no? de análisis de discurso, ese análisis cualitativo del discurso en redes sociales, a lo mejor, ¿no? Un poco mi valoración es esa. Aparte de estas cuestiones, porque yo el desarrollo, ¿no? En búsqueda de términos relacionados con los interés públicos, basándonos en los datos de Internet, me he centrado en Google Trends y utilizando esos 5 términos. ¿De acuerdo? Puede ser que hay que definir otros términos. Efectivamente, puede que haya que definir otros términos, puede que haya que utilizar búsqueda del suicidio dentro de únicamente lo que sería salud mental o problemas de salud mental o problemas de salud, porque creo que Google Trends no lo va a recoger así, ¿no? Problemas de salud. Puede buscar ansiedad, pero puede buscarlo como término en general o como problema de salud. Bueno, pues ir un poquito. Las redes sociales también a nosotros nos permitió un trabajo parecido, pero con redes sociales determinar un perfil del sujeto antivacuna. Claro. Entonces, pero ya charlaremos. Sí, yo lo he considerado, pero no tengo esa formación, ¿no? Yo también, si estuviera interesado, tendría que contactar con alguien que pudiera hacer un análisis del discurso, ¿no? de términos clave que se utilizan en redes sociales, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias. 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 Un momentillo, por favor. Doctora Aljama, que había pedido la palabra. Sí. Bueno, la primera cuestión es para el primer interveniente, porque me ha interesado mucho la alusión o la mención que ha hecho a los microRNAs. Y ahora están evidentemente de moda por la razón que usted ha mencionado del premio Nobel. Y la verdad es que estamos un poco devaluados desde el punto de vista intelectual los microRNA, desde que hemos estado trabajando en el Nobel con ellos le hemos dado escasa relevancia, hasta que ahora con el premio Nobel hemos aprendido que aparte de la codificación proteica tienen otras funciones. Pero eso es lo que no sé. ¿Cómo podría elaborar un poco más qué otras funciones tienen que sean relevantes los microRNA? Sí, es una pregunta muy interesante. Yo, de hecho, desarrollé mi trabajo postdoctoral en Estados Unidos y el jefe de mi jefe es el que ha ganado el Nobel. Entonces, puedo hablar bastante de primera mano sobre el descubrimiento de los microRNA, ¿no? Que le han dado el premio Nobel a Victor Ambros y a Gary Ruvkun. Ruvkun era el que fue supervisor de mi supervisor, ¿no? ¿Y ellos qué descubrieron? Bueno, descubrieron en el 93, publicaron un trabajo estudiando un gusano que se llama C. elegans, que utilizaban como modelo, y lo que ellos querían ver es cómo este gusano se desarrollaba temporalmente durante el proceso embrionario. Y estaban estudiando 2 genes, uno que se llamaba LIN14 y otro se llamaba LIN4, y ellos creían que eran proteínas, pero resultó que uno de ellos no era una proteína, sino que era un microARN, y regulaba este proceso de desarrollo embrionario que básicamente le da la información al organismo de cuándo se debe de producir una proteína en un determinado momento, y después ya esa proteína se apaga y no funciona. Muy bien, los microARN son secuencias de ARN, no son secuencias de ADN, sino de ARN, que pues ayudan al organismo a decidir cuánta proteína se produce de un determinado gen. Esto hasta hace poco pues se pensaba que no servía mucho para nada este tipo de regulación, pero se ha visto que efectivamente está implicada en todos los procesos biológicos, incluido pues no solo la formación de los embriones y cómo pues las células que tienen todos los genes en todas las células, pero solo se expresan unos para darle una especialización, y por eso las células, las neuronas, pues desarrollan una diferenciación funcional, por ejemplo, las células del intestino. Pues los microARN colaboran a regular todo ese proceso en una forma
que fue inédita y inédita en el momento que se descubrió, porque se pensaba solo que eran las proteínas las que traían esta función. Y por eso pues bueno, se les premió y se les reconoció a estos señores el premio Nobel de manera muy merecida, porque básicamente después, ¿cómo llegó esto a humanos? Pues básicamente este mismo gen que estaban estudiando en gusanos, exactamente el mismo, se encontró en humanos cuando se empezó a secuenciar nuestro genoma. Estoy hablando por el año 2000. Y ya la gente dijo, bueno, exactamente ese mismo microARN en gusanos está en humanos. ¿No será que tenemos muchos más de estos genes reguladores que no sabía que existían? Y tirando del hilo, pues se hallaron hasta 2000 de estos genes que forman parte del ARN que pensábamos que era basura, pero que sí que tiene una función muy relevante, ¿no? Y esto, bueno, nos da cuenta primero de lo ignorantes que somos, porque tenemos mucha información, no sabemos lo que significa todavía, estamos intentando analizarla, y después de lo fabuloso que es la maquinaria celular para regular de una forma muy exquisita pues, todos los procesos que se producen en nivel de célula. Si me permite apostillar una cosa, ¿me permite? Han llegado incluso actualmente a la farmacología, a los fármacos que somos capaces de dispensar, ¿no? Y de hecho, no sé mucho de eso, pero hay un fármaco frente a la hipercolesterolemia basado precisamente en un RNA de interferencia que es el Inclisiran, y está a punto de salir otro dirigido contra la lipoproteína A, contra el incremento de la lipoproteína A, también basado en un RNA de interferencia. O sea, yo creo, o al menos estoy de acuerdo con el profesor Medina en el hecho de que probablemente nos quede bastante para implementar esto en el terreno de la neoplasia, pero en el terreno del metabolismo ya está en la práctica clínica habitual, ¿no? Disculpa. No, efectivamente, en la neoplasia estamos un poco lejos. Es verdad que el espaldarazo de la vacuna de ARN, porque estamos hablando de ARN, pues ha abierto nuevos campos. Antiguamente sabíamos que el ARN funcionaba, pero no hemos sabido trabajar con él hasta que llegó el COVID y nos vimos entre la espada y la pared y sacamos la vacuna de ARN. Eso ha posibilitado utilizar el ARN como agente terapéutico, y ahora se está repensando en experimentos que no salían, llevarlo a la clínica. Como ha dicho el presidente de la academia, esto se está llevando en otro tipo de enfermedad, los ARN de interferencia, pero también incluso los hay virus, el virus de la hepatitis C utiliza un microARN en su ciclo biológico en 1122 y se ha visto que se puede bloquear ese microARN para dañar el ciclo celular del virus, ¿no? Entonces, bueno, esto, pues como dan los premios Nobel, son descubrimientos que abren nuevos campos, nos ayudan a explicar este mundo tan complejo y tan fascinante en el que vivimos, ¿no? Y bueno, son herramientas que nos van a posibilitar, sin duda, pues curar y entender muchas enfermedades que antes no podíamos entender, porque ni siquiera es que sabíamos que estaba ese universo paralelo, como que hemos estado conviviendo y trabajando en genoma durante décadas sin ser conscientes de lo que teníamos en nuestro genoma. Y yo creo que nos quedan más sorpresas, porque hay todavía mucho material que guardamos, no sabemos para qué, pero seguro que por algún motivo que está desconocido aún. Sí, quería echar otra intervención que me ha parecido muy interesante.
interesante, es apasionante el tema, cómo pueden influir nuestra interacción con los servidores que tenemos en informática. Entonces la cuestión es, cuando cambie el perfil, cuando cambie el ambiente, con el uso rutinario de la inteligencia artificial, ¿tú crees que eso puede cambiar notablemente vuestros resultados? Porque evidentemente no es igual hablar con el Google que hablar con el chat GPT-4. Puede ser interesante también una perspectiva, ¿no? Poniendo el foco en la inteligencia artificial. Ni sé qué fruto yo directamente a día de hoy, qué frutos puede dar esa, podemos decir, búsqueda, o qué nos puede aportar, ¿no? Nos ayuda en muchos procesos, pero en ese sentido la interacción que luego pueda tener, está claro que va a variar la fuente de información, de datos, ¿no? Que la gente ahora ya no va a ir a buscar a Google, va a ir a preguntarle a la inteligencia artificial para que le oriente. Pero es que dependiendo de la forma en la que tú le preguntes, él te va a responder y por lo tanto puede cambiar tu reacción frente a ello. Es decir, que se va a personalizar la respuesta de lo que uno está pidiendo. Y eso desde el punto de vista psicológico, al menos a mí que no soy psiquiatra, me parece fascinante. Sí, sin duda, sobre todo ese prompt, esa elaboración de la pregunta, cómo te va orientando, puede ser muy relevante también en el estudio. Estamos ahí también un poquito en pañales, ¿no? En este sentido. Yo he abordado esta herramienta, pero soy sincero, desconozco el amplio abanico que puede haber en inteligencia emocional e incluso lo que comentábamos antes, en el análisis de redes sociales, o discursos en redes sociales, simplemente, ¿no? Y es algo que ya sí tiene más tiempo de trayecto. Yo, en relación con la primera intervención que estabais haciendo, refiriendo pues a la muestra poblacional de universitarios y demás, sí que es verdad que ellos se mueven más por redes sociales que por Google, pero luego la manera, a lo mejor los criterios de búsqueda pueden no ser los estándar. Vamos, el tema de salud mental no sabría en concreto, pero por ejemplo en el tema de anorexia, bulimia, cómo lo camuflan para, pues, entre las chicas o los chicos tener interacción, y en los hashtags no es anorexia, bulimia, sino pues mía, y de qué manera, cómo van cambiando, y cuando ven que esas páginas se van cerrando, pues porque se denuncian desde asociaciones de medicina, de enfermería, de psicología, se denuncian páginas, cómo lo camuflan y cómo cambian los hashtags para seguir buscando. Entonces, a lo mejor relacionado con los suicidios, con la ansiedad, pues también la complejidad del trabajo, pero es verdad que ellos se mueven por redes sociales. Y lo que comentaba el caballero, pues sí que es verdad que cuando preguntas a ChatGPT, de la manera que preguntas, se adapta a ti. Entonces, son trabajos súper interesantísimos y muy complejos de llevar a cabo. Función de esa apreciación. Muchas gracias. Doctor Ortiz. Felicitación por las dos interesantes presentaciones de investigación. Mi pregunta va al doctor Becerra sobre una curiosidad que se estaba pensando, ¿no? Es decir, pensando quizá en variables de confusión, ¿no? En el sentido de que se conoce cómo era la población realmente de la no vacunada en las 5 variables. No, eso es imposible saber. Es una búsqueda de interés general basado en el volumen relativo que es de búsqueda. Es decir, de los 5 términos que se comparan, en esos 5, ¿cuál es el que tiene más o menos interés? Nada más. No hay posibilidad de saber qué personas consultaron, qué edades. Sería súper interesante si pudiéramos consultarlo. Sería una fuente de datos inagotable. Creo que podría aportar a lo mejor una situación curiosa, ¿no? Además, en el sentido de que... Sí, yo creo que sería, si pudiéramos tener esa información, una fuente de datos para toda la temática de preocupación, por ejemplo, ya que estamos en ese foco, sobre algún problema de salud mental, fundamental, diría yo. Me comunica el secretario que tenemos que cortar, lamentablemente, ¿no? Cierran la facultad a las 9 de la noche, ¿no? Muchas gracias a todos, interesantísimas las dos intervenciones, y lamentablemente tenemos que parar el coloquio. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.